Muy buenos días, bienvenidos a la hora contable. Hoy tenemos planeación tributaria con el doctor Andrés Mauricio Hernández de Contablemente. Bienvenidos todos. Mis compañeras les cedo la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Un saludo desde Soacha, Cundinamarca, para Mauricio, para todos los que nos están acompañando en este momento. Y un tema que no ha sido no ha sido de conocimiento de la propia horizontal. Esperamos los aportes que Mauricio nos va a hacer, nos van a gustar, son muy buenos. Esperamos que comencemos a trabajar también en todas las propiedades horizontales con estos temas. Feliz día, Marlene. Buenos días, yo sí desde las calles de Bogotá, desafortunadamente con los trancones que no hacen falta en esta ciudad, pero nada, aquí pegadísima, aprender mucho más de parte de Mauricio. Así que Mauricio, tu presentación y listas aquí todos, creo que los que estamos en plataforma, los que nos están escuchando obviamente por Radio Debate Opinión, a quien estamos también muy agradecidos por transmitirnos. Mauricio, muy buenos días. Bueno, contables días, como decimos en Contablemente, muchas gracias por esa invitación. Vamos hoy a charlar acerca de algo que me fascina, que es la planeación, y la idea es que lo hagamos, todas las preguntas que ustedes quieran que nos las envíen, vamos a tratar de hacerlo muy charladito, y pues nada, de verdad otra vez les agradezco por esta invitación. Entonces, si quieren, voy a compartirles acá como... Ustedes me dicen si están viendo. Sí, la estamos viendo, pero no en pantalla completa, Mauricio. Listo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Listo. ahora sí. Perfecto. Listo, bueno. Vamos a hablar de planeación tributaria, pero para entender la planeación tributaria, entendamos que el sistema contable el sistema de contabilidad general es un sistema de organización y planeación. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que la ejecución, nos enfocamos mucho en la ejecución y que la ejecución depende de toda esa visión, de todas esas metas, de todas esas expectativas que tienen las empresas, las organizaciones. Al saltarnos ese paso, muchas veces las empresas y las organizaciones lo que hacen es como ir dando tumbos, ¿no? Van al día a día a lo que salga y ese a lo que salga, pues es muy costoso porque de pronto puedes ver una piedra pequeña que puedes saltar, pero va a haber otra muy grande que no hayas visto y te puedes estrellar. Entonces, la planeación tributaria depende de esa visión inicial, pero ¿de quién es la visión? ¿Cierto? La visión es de un equipo de trabajo. Tanto en cualquier sector económico, el equipo de trabajo es fundamental. La mano de obra, el personal, el calor humano, nosotros no somos máquinas, nosotros somos humanos, somos parte de una sociedad. Y como parte de una sociedad, tenemos una función. Ayer hablábamos con los colegas y les decía la responsabilidad social que tiene un contador, porque no es solamente la parte comercial o la parte legal, la responsabilidad legal, ¿cierto? Es una responsabilidad social porque nosotros hacemos parte del Estado. Nosotros somos como ¿cómo llamar? Los facilitadores del Estado para recaudar impuestos. Entonces tenemos una labor muy importante y parte de nuestra responsabilidad social es transmitir el conocimiento. El conocimiento es gratuito, el conocimiento se debe transmitir. Y muy interesante es que lo transmitamos a través de la experiencia, porque la sumatoria de las experiencias es lo que va a dar un conocimiento más completo. Entonces, en un equipo de trabajo puedo ser muy duro en impuestos, pero tengo falencias en nómina. Puedo saber mucho de administración en propiedad horizontal, pero de pronto en el sector real no sé cómo funciona los inventarios, los costos. Entonces, uno como contador en la universidad a veces aprende cosas, aprende todo, aprende la base de todo, pero la universidad no es el espacio para profundizar esos conocimientos. El espacio de la profundización se da en la vida real.
El espacio del conocimiento se da es en la aplicación. Entonces, el equipo de trabajo es muy importante para entender cómo va a funcionar la aplicación. Entonces, ayer hablábamos acerca de, listo, estamos hablando de propiedad horizontal. Aquí hay dos personas supremamente importantes que a veces chocan, que son el administrador y el contador. Entonces, ellos deben funcionar engranaditos, deben funcionar de la mano. Me cuentan que muchas veces no se da. Y digamos que el tip que yo les daría es, primero hay que hablar mucho de cómo funcionan las cosas. Yo no puedo planear o presupuestar algo sin saber cómo funcionan las cosas, desde cada punto, desde la parte contable y desde la parte administrativa. Entonces, delegar las responsabilidades. Ayer me explicaban que la responsabilidad en este sector recae totalmente sobre el administrador y que el contador se vuelve, digamos que un factor que no es tan, o sea, donde no recae toda la responsabilidad. Ustedes me corrigen si no es así. Y por ese mismo hecho, el contador pierde protagonismo en el proceso. Y yo les decía, miren, cualquier tipo de empresa, el contador es el que tiene que tener la batuta. El contador es el maestro de ceremonias. ¿Por qué? Porque es el que sabe los números, es el que sabe de dónde salen los números, es el que sabe cuáles son los soportes de los números. Y como sabe de dónde salen, entonces tiene que armar protocolos administrativos para que el administrador, el gerente, el empleado, la secretaria, la persona del aseo, sigan los protocolos y generen esa información que necesitamos nosotros para clasificar y evaluar. Ahorita hay una transformación en la contabilidad. Entonces, la contabilidad ya no es la contabilidad antes que íbamos y recogíamos los papeles y nos entregaban una bolsa llena de papeles y uno llegaba y cogía esos papeles. No, eso ya cambió. Y ahorita vamos a mirar algo que tiene que ver con los documentos soporte, con la factura electrónica, con la nómina electrónica. Y al volverlo electrónico, se vuelve virtual, y al volverlo virtual, el trabajo y el concepto cambia totalmente y la estructura de contabilidad y la responsabilidad cambia. Como también cambia eso, cambia los tiempos de entrega y de ejecución. Entonces, nos sentamos y tenemos que hacer acuerdos previos, ¿cierto? De cuáles son mis responsabilidades, en qué tiempos de entrega, y fíjense que estamos hablando de planeación, ¿cierto? ¿Y quién va a ejecutar? ¿Quién va a ejecutar? Yo ayer les hacía una pregunta. ¿Cuántas personas requieren en un departamento contable? Entonces, nos ponemos a pensar, entonces me dicen siempre, no, eso depende del tamaño de la empresa, de la gente que esté, necesito un contador, 3 auxiliares. Entonces yo les decía, no, en una empresa, todas las personas que están en esa organización es contabilidad. No es solamente el contador y el auxiliar, no, todos son contabilidad, desde el administrador, desde el gerente, todos generan documentos y todos generan flujo de información para la contabilidad. Entonces, para que eso funcione, chévere, yo como contador trato ya no me veo así chiquito, sino que me veo así grandote, igual que el administrador, ¿cierto? Y empiezo a aportar para que eso se dé, para que la gente empiece a entender la importancia. Si tú no le das importancia a las personas no van a hacer y no van a ejecutar. Pero si ellos saben que es importante llenar un documento, lo van a hacer porque se van a sentir importantes y se van a decir, oiga, yo estoy haciendo y estoy aportando dentro del proceso, yo soy importante. Cuando no le damos la importancia a la gente, es cuando tenemos problemas. Por eso es tan importante la responsabilidad social que tiene el contador de transmitir el conocimiento. La idea es que la gente con la que yo hable dentro del proceso conozca y sepa el mismo lenguaje con el cual yo estoy hablando. Es muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, un tip grandísimo y yo les diría que el más importante para mí en mis procesos es el equipo de trabajo. Si yo tengo roces con alguien, tengo que solucionarlos. Si yo veo que esa persona no tiene la capacidad por alguna razón, o la capacito o busco otra persona. Pero el equipo de trabajo es el alma de todo el proceso en una organización. Ahora sí, entremos a algo más, un poco más profundo. Entonces, si yo tengo en mi equipo de trabajo
tengo mis responsabilidades, tengo las actividades, tengo los tiempos de entrega. Ahora sí podemos llegar a hablar de algo que se llama presupuesto. Sé que en el sector de propiedad horizontal, el presupuesto es la base del funcionamiento de todo. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde, dependiendo en lo que hablaron en la asamblea, ¿cierto? Nos pusimos unas metas, ¿cierto? Y unos periodos de ejecución. Y eso tiene un valor, necesita un costo y necesita una inversión. Por eso es que se hace un presupuesto. Y el presupuesto no es solamente, digamos que una camisa de 11 varas, sino que es mi vela, es mi, ¿cómo llamarlo? Es mi brújula. El presupuesto es mi brújula de ese viaje que voy a realizar durante un periodo. Y entonces, aquí yo lo hablo de ventas, en el sector me imagino que sería un recaudo, y empezamos a mirar que necesito un flujo de ingresos de dinero, por lo que sea, por los acuerdos que hayamos pactado. Pero ese flujo requiere otro trabajo que es el de el cobro, ¿cierto? Porque sin el flujo probablemente no va a poder desarrollar todos esas metas y esos objetivos que me había planteado. Entonces, ¿cómo es el procedimiento del cobro? ¿Qué estamos haciendo desde la administración para facilitarle a los propietarios el pago? Ahorita yo veo que ya casi que la mayoría de propiedades horizontales se puede hacer el pago por PCE, se puede hacer el pago directamente al banco y que ya no recaudan directamente en efectivo. Esto hace que el proceso cambie, evolucione y se mejore y se perfeccione, pero esa perfección tiene un costo, porque el banco nos cobra un costo. Entonces, si yo, digamos que a nivel general, la generación de ingresos está amarrado de unas obligaciones de inversión, que les llamamos costos o gastos, que son gastos fijos o los costos que me generan esos ingresos. Entonces, si yo ya sé cómo y cuánto voy a empezar a recaudar, a generar por ingresos, tengo que empezar a analizar cuánto me cuesta eso. Entonces, ¿cuáles son los costos bancarios? ¿Cuáles son los costos que va a generar esas transacciones? ¿Cuál es el costo de hacer el procedimiento y el protocolo? Porque se nos olvida que a nosotros nos pagan por horas. Y resulta que de pronto se inventan que no, que el contador tiene que ir los sábados de 8 a 10 de la mañana nomás para revisar estados de cuenta. Y tú como contador no tienes disponible ese horario y tienes que cambiar otras cosas. Esos son costos y los llamamos costos ocultos. Los costos no necesariamente son dinero en efectivo. Los costos son costos en inversión de tiempo, en inversión de conocimiento. Entonces, esos otros costos también afectan de la planeación, ¿cierto? Si sabemos que van a hacer una asamblea, la asamblea más o menos se programan en ciertas fechas. Entonces, yo como contador me debo programar para que en esas fechas tenga todo el procedimiento contable y tributario organizado y no estar los últimos días de la asamblea corriendo, que es que me falta, que no terminé, que es que el balance, que es que el Cisco se paró, bueno, no sé, que la herramienta contable no funcionó. Eso hace parte también de la planeación tributaria. Entonces, vamos a mirar ahora ese presupuesto. Los presupuestos, ¿qué es lo que me van a generar? Entonces, es la hoja de ruta de tener un ingreso, tengo que hacer una inversión y generar una utilidad. Eso es un presupuesto. A mí el presupuesto lo que me va a dar es que ese negocio, esa organización va a ser viable, ¿cierto? Va a ser viable. Y lo más importante de ese presupuesto es las metas. En el sector real, ¿cierto? En el sector comercial, si yo al hacer un presupuesto, ese valor del presupuesto es la meta de ventas del periodo. Y yo esa meta de ventas la puedo llevar a unos periodos más cortos. Puedo tener una meta anual, pero esa meta generalmente se divide en unas metas mensuales. Las metas mensuales se dividen en metas semanales para poder hacer un seguimiento del cumplimiento. Porque hace parte, porque no sirve solamente planificar, no sirve solamente generar un presupuesto. Lo que necesitamos es comparar que ese sueño que yo hice o que tengo
mirarlo en el tiempo, si es factible que se cumpla y cómo lo estoy haciendo. Entonces, en el sector real, ¿cómo funcionaría? Yo tenía que vender 10 millones y solo vendí 9. Entonces, ¿qué hago? Pues llamo a los vendedores. ¿Qué pasó? Explíquenme. Entonces me van a decir, no, mira, Mauricio, es que los productos están muy caros con la competencia. Es que producción no me entregó. Es que en este momento ya no encontramos una materia prima y no hemos podido producir. Eso hizo que no tengamos producto para la venta. Entonces, fíjense que el presupuesto me está dando una guía para poner unas políticas de ventas, unas políticas de compra, ¿cierto? Oiga, mire, acá compramos y está más caro esto que vamos a vender. Entonces, ¿cuál es el proveedor? El proveedor es fulano. Entonces, vamos a mirar a fulano y hablamos con él. Oiga, ¿qué está pasando? Está muy caro, ¿qué podemos hacer? Entonces, si no podemos llegar a un acuerdo de precio, entonces lleguemos a un acuerdo de formas de pago más largas. Y todo esto se va a ver, digamos que esta primera parte es la carne que me va a permitir el cálculo de los impuestos, porque los impuestos nacen y salen simplemente de los hechos económicos que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, el presupuesto solo no sirve tampoco. Se requiere de una evaluación periódica para saber si estoy cumpliendo con mis metas. Y eso me va a garantizar en el tiempo, no voy a esperar a diciembre a decir, uy, no, esto no funcionó. No, cada mes es dinámico, yo puedo cambiar mis políticas para poder generar y mejorar esos presupuestos. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos? Entonces, si en el presupuesto vamos a mirar las ventas en el sector real me van a generar el IVA, el ICA y el régimen simple de tributación. Entonces, cuando hablamos de planeación tributaria, fíjense que necesito una base bien extensa de la realidad económica de la empresa. Sobre la realidad económica y sobre esos documentos ciertos que tengo, yo ya puedo identificar cuáles serían los impuestos a los cuales estoy obligado. Entonces, ¿qué soy responsable de IVA? Entiendo que habrán unos en propiedad horizontal, habrán unos que generarán IVA por algunas situaciones y otros que no, ¿cierto? Pero si yo no lo genero, no quiere decir que no lo tenga en cuenta. Esto tengo que planearlo. Dime, iban a hacer No, es que pregunta. quería como comentarte en la parte tributaria, tenemos que diferenciar las propiedades horizontales mixtas y comerciales de las residenciales, porque unas tienen una carga tributaria bastante extensa, como son las digamos, el sector comercial, como el tema, por decir, voy a dar un ejemplo aquí, los aeropuertos, los centros comerciales, las zonas francas, hasta los cementerios son propiedad horizontal y tienen una carga tributaria muy distinta a la propiedad residencial, que básicamente solamente es agente de retención. Entonces, era la claridad para las personas que nos están viendo, que en la carga tributaria no es para todas igual, sino que obviamente hay unas responsabilidades tributarias diferentes unas de otras. Gracias, Mauricio. Continúa, gracias. Gracias, Ofelia. Entonces, mira, en eso les doy otro tip. Uno debe conocer la generalidad de cómo funciona todo yo le llamo el juego de los números, ¿no? Entonces, todos los impuestos, existen todos los impuestos. Ahora, ¿cuáles me toca a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y de acuerdo a esa responsabilidad, yo puedo ir chuleando. ¿IVA? No, IVA no me toca. ICA sí me toca. No, ICA no me toca. Entonces, es parte de hacer también esa planeación, conocer mis responsabilidades fiscales. Muchas veces tomamos un cliente o vamos a hacer una asesoría y no revisamos las responsabilidades fiscales de ese cliente en su momento. Y resulta que eso tiene particularidades. Si yo tomo una propiedad horizontal o de pronto voy a administrar un negocio y voy a tener ingresos para terceros, ¿cierto? El trabajo se puede duplicar y el control cambia. Si yo voy a ser un administrador de servicio de transporte público, cambia. Si yo voy a ser solamente una comercializadora, cambia. Si yo voy a transformar materias primas y voy a vender producto terminado, cambia. Entonces hay que empezar a entender, por eso empiezo siempre desde un presupuesto y preguntar cómo funciona la operatividad y organizo la operatividad. Entonces, siempre en los ingresos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener las ventas, ¿cierto? Los ingresos para el cálculo del IVA, ya sea de productos o servicios grabados, exentos o no grabados, al 5, al 19,
pero siempre va a salir de las ventas. ¿Cuál es el soporte de una venta? Y acá es la factura electrónica. Prácticamente vamos a ir paso a paso en este mundo nuevo de la tecnología, donde la DIAN simplemente con un botón va a decir, ahora Ofelia pagas 10.000, ya nos están llegando los IVA sugeridos, ya nos están llegando las rentas sugeridas. ¿Por qué? Porque la DIAN la tienen en online, tiene la información. Entonces, el único soporte en un mecanismo de venta es una factura electrónica. La factura electrónica es un documento válido para un descuento tributario. El documento soporte es el segundo, ¿cierto? Que es la conversión de lo que llamábamos cuenta de cobro y ahora la vamos a tener que empezar a enviar a la DIAN, un documento soporte. Y la nómina electrónica. Cualquier otro documento que se genere que no esté en esos tres, pues tributariamente no va a servir. Y acá viene, ayer hablamos otra cosa acerca de esa obligación y esa responsabilidad que tenemos nosotros de explicarle a los proveedores, ¿cierto? De hacerle una especie de capacitación y explicarle cómo funcionan los impuestos. ¿Para qué? Ay, no, es que el señor nunca ha declarado y no quiere que él no va a pasar un documento soporte porque él no declara. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿por qué no declara? No, es que yo no quiero pagar impuestos. Pues expliquémosles que declarar no es pagar y que hay dos eventos, que hay uno de declarar y hay otro que es pagar y se le explica. Hay que explicarle el tema de los parafiscales, ¿cierto? Si ese proveedor no accede, pues por el bien de ustedes y por el bien de la organización, pues uno buscaría un proveedor que sí acceda a tener todos los soportes correspondientes, porque por hacer favores podemos cometer de pronto un error que puede ser costoso en la organización. Entonces, no, tranquilo, eso no pague. Y después, por alguna razón, nos llama la DIAN o la entidad respectiva, la UGPP, a decirnos, oiga, mire, a estas personas usted no les ha pagado para fiscales. Entonces, fíjense que hace parte también de la planeación tributaria esa responsabilidad social. ¿A quiénes, que ahora vamos a hablar de los costos y los gastos, a quiénes les compro? Entonces, si yo vendo, y acá pues una pregunta que les hago a ustedes, ¿toda la propiedad horizontal genera factura electrónica o no están obligados? Para las cuotas de administración no estamos obligados a expedir factura electrónica. Para los demás servicios o productos que nosotros tengamos, sí estamos obligados a expedir factura según el decreto 1625 del 2016. No me acuerdo solo el numeral punto, yo sé que termina en 7, pero no me acuerdo, pero sé que en el decreto único tributario las cuotas de administración no se factura, pero si yo tengo servicios de parqueadero o presto otro tipo de servicios, más que todo en los centros comerciales se ve mucho en el sector comercial que alquilan los espacios o esas bahías que nosotros vemos, esas sí tienen que ser facturadas. Y al facturar, por ejemplo, el parqueadero, yo he visto que pues tiene IVA, por esa razón me imagino que va la facturación electrónica, pero no me he dado, y ahí me ayudan a comprender, si yo voy a un parqueadero y pido una factura electrónica, ¿están obligados a darme la factura electrónica del valor del parqueadero? Sí, claro, basámonos en la responsabilidad tributaria que tiene ese centro comercial, o vamos a hablar de un sitio comercial. Ellos están obligados a facturar electrónicamente sus servicios y productos, ¿sí? Y estarían en la obligación de expedirlo. Al igual, lo que hemos visto, lo que hemos tenido de experiencia a nivel comercial, es que están regulados con cierto sistema POS, o lo que llamamos sistema POS nosotros, y ellos ya te emiten la factura en papel, porque tú eres un persona común, y ellos lo toman como una venta al detal o al mostrador que llaman algunos, exacto. Y sencillamente emiten la factura después, pero tienen la obligación de emitirla electrónicamente a la DIAN o transmitirla directamente a la DIAN. Entonces, es un jueguito que, digámosle, los que estamos o somos responsables de facturación, porque no necesariamente es porque seamos responsables de IVA, tenemos que facturar, ¿sí? Sino es por los servicios y productos que comercialicemos o vendamos, es la obligación que tenemos según la resolución 42. Entonces, tenemos que, como tú decías, enseñarle a nuestros clientes cuáles son sus obligaciones y cuáles son los cumplimientos normativos que hay que hacer. Entonces, en ese aspecto,
la aclaración es más que todo sobre las cuotas de administración, pero los demás servicios. Hay unas excepciones que están en el estatuto tributario para las propiedades residenciales, ¿no? Propiamente residenciales. Ellas sí tienen una exclusión a nivel de IVA en el tema de los parqueaderos, pero las demás... Artículo 33. Gracias. Actualmente en el artículo 33 de la ley 675, que nos permite la explotación de zonas comunes, pero no con la palabra parqueadero, porque recordemos que la actividad del servicio de parqueadero sí es una actividad grabada. Entonces, de allí que nosotros hemos hecho énfasis en muchos programas de que en los registros contables de la propiedad horizontal de uso residencial no se utilice el término de parqueadero, sino concesión de área de uso común para explotación. ¿Por qué? Porque el utilizar la palabra arrendamiento o parqueadero de una vez nos convierte en una actividad grabada, y para las copropiedades de uso residencial pues estaríamos incurriendo en el error de inducir a no presentar IVA, y por el término la DIAN sí nos puede involucrar en una situación de evasión. Entonces, esa es la aclaración, Mauricio. En las copropiedades de uso mixto y en las comerciales sí cabe el término de parqueaderos, de arrendamientos, pero en las de uso residencial, pues la preferencia es que no, a no ser que sea un área ya debidamente sustentada, como por ejemplo hay disponibles en la propiedad horizontal, donde si realmente desde que la constructora entrega el disponible para ser arrendado, o incluso hay hasta cajeros automáticos en la propiedad horizontal, cuando son ya muy grandes, de 300, 400 inmuebles hacia adelante. Entonces las entidades financieras arriendan espacios para colocar un cajero. Esas actividades, así sea de uso residencial, pues obviamente si es un arrendamiento y tiene que ser el servicio grabado, el alquiler, pues el arrendamiento, la actividad grabada. Perfecto. Mira, un ejemplo muy común es el tema de las propiedades residenciales que tienen alquilados, voy a decir aquí la cuña, de empresas de telefonía, de internet, arrendan sus espacios más que todos en las cubiertas, o en los espacios como de alcantarillado, arriendan ese espacio, eso no se factura electrónicamente, la copropiedad no está en la obligación de hacerlo, pero sí tienen que emitir el documento equivalente esas empresas de telefonía, para tener su asiento y poder, que como ellos sí son declarantes de renta, hacer ese costo y deducción en sus declaraciones. Yo ya acá hacer una acotación, pero Mauricio, y con esto cierro. Esas excepciones tributarias que hablaba Martica ahorita están en el 462, creo que raya 1, y el 19 raya 5 del Estatuto Tributario. Gracias. Ok, aquí me gusta a veces hablar locuras, no sé, ¿no? ¿Qué pasaría en un mundo hipotético? Si lo que pasa es que yo que estoy viendo con la factura electrónica, y es un concepto muy propio. Si yo quiero hacer las cosas bien y no estoy ocultando nada, ¿cierto? Si yo genero facturación electrónica, siempre me voy a evitar decir esto está por POS, esto está por otro tipo de facturación. Y eso evita procesos, sobre todo en el envío de la información. Pero no sé, en un caso hipotético, si yo siempre genero factura electrónica y lo único que va a cambiar es los productos que yo voy a facturar, porque voy a tener dentro de la factura si era un producto exento, si era grabado, si era grabado una tarifa diferente. Entonces, ¿qué pasaría? Una copropiedad podría hacer factura electrónica a sus residentes, ¿cierto? De la administración por ese cobro. Y en el momento en que, pero lo podría emitir una facturación electrónica en bloque, no sé, ¿eso se podría hacer? O sea, ¿por qué lo digo? Pero antes de que me contestes. Espérame, Mauricio, ahí te quiero aclarar. La Diana ha querido... Ay, perdón, Martica, dale. Mauricio, aquí tenemos que hacer una aclaración. Y es que en las copropiedades de uso residencial, nosotros se cobra, porque no se factura, se cobra expensas comunes. ¿Sí? No es una cuota de administración, el término correcto son expensas comunes. Y en las copropiedades de uso mixto y en las comerciales tenemos unas cuotas de sostenimiento, unas contribuciones, ¿sí? Entonces las contribuciones las pagamos es teniendo en cuenta el uso de las áreas que nosotros utilizamos. Entonces, si yo voy a colocar en un stand y tiene una característica, por eso tengo una contribución.
dependiendo de la ubicación de mi local comercial, también puedo tener una contribución. La elaboración de un presupuesto de uso comercial o mixto es muchísimo más detallada que un presupuesto de uso residencial. Entonces, en las de uso residencial, yo digo, estos son los gastos comunes ordinarios, las inversiones comunes ordinarias que yo tengo que realizar y cada uno aporta de acuerdo a su coeficiente. Mientras que en las comerciales y en las de uso mixto, entonces es dependiendo de lo que yo utilice en esa copropiedad, en esa zona común. Entonces es diferente el manejo. Las contribuciones sí pueden ser grabadas dependiendo del tipo de actividad que yo genere. Entonces, si la persona está haciendo el espacio de un arrendamiento de un área en parqueaderos y colocó ahí un kiosquito para vender champú para vehículos, pues eso es grabado porque es un arrendamiento de un espacio común, ¿sí? Mientras que si en mi propiedad horizontal de uso residencial, la norma no me permite que yo me ubique en cualquier parte de la copropiedad porque son zonas comunes que generalmente son de tránsito. Entonces no me permite colocar un kiosquito, una carpa en cualquier lugar de la zona común para vender champú y no lo puedo manejar así. Y requeriría una autorización de asamblea con una mayoría calificada porque le voy a dar una destinación diferente a mi zona común. Entonces, estas son las grandes diferencias que tenemos dentro de los registros contables de la propiedad de uso residencial, las mixtas y las comerciales. Comenzamos por el nombre de lo que debemos pagar. Unas son expensas comunes y las otras cuotas de contribución o sostenimiento. Entonces, cuando comenzamos a diferenciar estos temas, ya comenzamos a ver que no somos lo mismo, que unas sí son una actividad grabada porque sí me están generando ingreso, mientras que las expensas comunes ordinarias yo lo que hago es recaudar para hacer un pago en nombre de los terceros que estoy administrando. Yo digo, el valor de la vigilancia más aseo más tatata me suman tanto y a usted le corresponde tal valor dependiendo de su cuota de su coeficiente. Mientras que en las otras yo contribuyo porque sí estoy explotando, sí estoy generando un ingreso. Esa es la gran diferencia. En la mixta y en la comercial sí se está generando un ingreso, mientras que en las de uso residencial estoy cancelando erogaciones necesarias para que subsista la propiedad horizontal. Ahí yo te quería hacer una cosa. Bueno, por lo menos el ejemplo que les ponía con qué pasa si yo a todo le hago factura electrónica es porque es que ese documento es el único que va a hacer el ingreso de un valor. Y dentro de los conceptos que yo haga en la factura, pues voy a clasificarlos de acuerdo a lo que tú estás diciendo, si esto era grabado, si esto era un porcentaje. Pero a lo que voy es que si todo lo llevamos en facturación electrónica, supongamos que en una copropiedad que tiene arrendado unas oficinas, ¿cierto? Pues haría más fácil el control tributario en general, porque el cruce de información sería más fácil si yo tengo la factura electrónica de los servicios de administración de donde yo esté y cruzaría en la DIAN. Si está por un documento diferente, porque prácticamente es como un documento POS, ¿cierto? Que no registro en la DIAN, entonces no me va a aparecer en eso. Lo decía por ese esquema, pero me quedó supremamente claro el tema de los ingresos y me parece bien. Ofelia, ¿quieres apuntar algo? Es que, mira, cuando tú lees el artículo de la excepción, perdón, que es que se me atravesó aquí el celular, lo que la DIAN persigue realmente son capitales, ¿sí? Es la base, digamos, de su función fiscal. Entonces, las cuotas de administración no son consideradas rentas de capital, que son las bases prácticamente tributarias de renta. Entonces, por eso no se persiguen esas cuotas de administración o esas expensas comunes, se persiguen a nivel fiscal, ¿sí? Las demás contribuciones que hablaba Martica ahorita es así, porque ya implican una función diferente a nivel dinámico. La generación de ingreso. Exactamente, hay una renta de capital. Entonces, quiero que quede claro aquí con los que nos ven, que la DIAN nunca va a perseguir, o por lo menos hasta el momento, porque una de las grandes cosas de charlas donde yo he estado con subdirectores de la DIAN es que a futuro las cuotas de administración se van a ser facturadas electrónicamente, pero en este momento no lo van a tocar.
¿sí? Porque para ellos, digamos, no es objeto fiscal, pero en cambio las otras contribuciones que sí tienen las propiedades horizontales, esas sí van a ser objeto fiscal. ¿Marlene quería comentar algo? Sí, Ofelita. Bueno, miren, yo siempre les había comentado frente a unas fiscalizaciones que yo recibí en un conjunto y nosotros logramos soportar el tema de, digamos, de la asignación de un espacio de salones comunales que se habían hecho en ese momento a un supermercado dentro de la copropiedad, más el tema del uso de los salones comunales pues para los eventos como lo hacemos en todos los conjuntos. Digamos que se soportó con el cambio de uso de suelos, ¿sí? Frente al tema de salones comunales, y se soportó que nosotros habíamos entregado, era en comodato, digamos, esa zona, esa área en un contrato, para que se hiciera esa explotación y que eso, aparte de eso, soportaba un tema presupuestal, entonces ayudaba a la contribución, ¿sí? Para el mantenimiento y conservación de la copropiedad como tal, ¿sí? Al nosotros, digamos que soportarlo de esa forma, lo único que nos dijeron, y frente a la pregunta que está ahí por ahí de cómo se registra en contabilidad, sí nos indicaron que lo más importante era no registrarlo en cuentas contables que dijeran arriendos, arrendamiento de zonas comunes, arriendo de parqueaderos, arriendo de salón comunal. ¿Por qué? Porque la contabilidad es base para todo el tema impositivo. Y si yo en contabilidad lo tengo registrado como un arriendo, pues obviamente me lo van a tomar como un servicio grabado. Entonces, si nosotros creamos un nombre de cuenta distinto, con ese nombre de cuenta distinto, pues obviamente podremos soportar ante la Administración de Impuestos estos temas para efectos de los conjuntos residenciales. Diferente ya cuando es mixto y comercial e industrial, porque sabemos que pues todo ese tipo de servicios adicionales sí corresponden a servicios completamente grabados. Gracias. Listo, Marlene. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, que es bien, bien interesante. Uno, entender la contabilidad, que la contabilidad no es una camisa de fuerza. La contabilidad es interpretativa. Si yo, lo que decía ahorita Marlene me pareció bien interesante. Yo puedo tener en estado de situación ingresos, pero es que esos ingresos pueden estar clasificados en ingresos grabados, ingresos no grabados, y a más detalle tenga esos conceptos, pues más fácil va a ser el cálculo de esos impuestos. Si yo digo que tuve un IVA, pues tiene que haber un ingreso grabado y que hay una parte que no es no grabada. ¿Qué me he dado cuenta? Y acá les doy un tip. A veces nosotros compramos o el cliente compra un software contable que sea y nos dicen, en el operador nos dicen, eso ya está parametrizado. No, ningún software contable está parametrizado. Porque ese software no sabe cómo manejas tú tu información. Entonces, así nos demoremos. Lo primero que hay que hacer es parametrizar esa organización en esas cuentas, como tú las manejes, para que la información sea detallada. Y lo que decía Marlene tiene mucha razón. Yo no puedo decir arriendos cuando la norma me está diciendo que eso es un uso de un espacio. Entonces, nombremos y hablemos con los conceptos que tenemos en el. Entonces, importante saber, identificar qué tipo de copropiedad me encuentro, esa copropiedad que genera ingresos y qué tipo de ingresos genera, ¿cierto? Si son grabados o si no son grabados. Y ahí está la clave para saber, oiga, si yo le arrendé, ¿cierto?, a un colegio un espacio, porque ahorita hay una pregunta, ¿cómo lo debo llevar en la contabilidad? Entonces, mira, ahí te están contestando. Crea una cuenta de ingresos por uso, como dice la norma, ¿cierto? Explotación. De explotación, ¿cierto? Y allí llevan los ingresos. Como no es un arriendo, pues no generaría IVA, ¿sí? En esa condición. O puede ser que sí genere IVA, entonces sí debes llevarlo al tema del arriendo. ¿De qué depende? Cómo ustedes interpretan la norma y de acuerdo a ustedes cómo van a organizar y cómo la copropiedad está en ese uso. Fíjense, eso es planeación. Técnicamente fue planeación. Cuando ya alguien va a tomar ese local, entre la asamblea ya tomaron la decisión y el contador tiene que haber estado en esa asamblea para decir, oiga, mire, es que eso hay que manejarle de esto es. Por eso es que el contador y el administrador siempre tienen que ir de la mano. No entiendo por qué a veces chocan
cuando deberían estar de la mano. O sea, el administrador sin un buen contador va a pasar se va a sonrojar muchísimo y va a tener muchas dificultades. Y un contador con un administrador que no se deje ayudar, pues también va a estar ahí, ¿listo? Un apunte Entonces, adicional, Mauricio, y discúlpame sí, que te interrumpa para tranquila, dale. complementarle la respuesta a María Zenaira, y es que mucho cuidado con esos arrendamientos o esas concesiones de uso de salones sociales, porque aquí no hablamos de salones comunales, hablamos de salones sociales. Los comunales son los de las juntas de acción comunal. Los salones sociales, cuando los damos en concesión para el uso de jardines, mucho cuidado con las relaciones, si esta relación tiene que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o con jardines regulados por Bienestar Familiar, porque dentro de esto no se hace un contrato de cesión, sino ellos los dan en comodato. Y pues la característica y la relación contractual es bien diferente, y pues también hay para que tengan a su asesor jurídico para que los apoye en la toma de esas determinaciones, porque muchas veces como consejeros o como mismos administradores no conocemos la trascendencia de los términos jurídicos y decimos, un contrato de comodato. Un contrato de comodato se me determina cuando se termine el objeto para el cual fue hecho. Entonces, ¿cuándo se van a acabar los niños en una copropiedad? ¿Cuándo se va a acabar el objeto del contrato? Entonces, estos términos también aprovecho la situación para que sean evaluados y que cuando hagamos este tipo de contratos revisemos muy bien la terminología de las relaciones contractuales, porque llegamos a hacer revisorías fiscales o llegamos como contadores y encontramos una serie de cosas que no son normales y ya los contratos están hechos y no se pueden reversar. Y pues la responsabilidad del administrador que estuvo hace 10 años, pues ya como difícil de quitar. Entonces, esto también es importante aclararlo, y los términos: salones sociales, copropiedades, salones comunales, juntas de acción comunal. Oye, sabes que ahí también les doy otro tip. A nosotros nos gusta mucho decir, oye, venga, ¿por qué no me regala? O usted tiene un formato así que me sirva para un contratico para hacer esto. Entonces uno llega y empieza a copiar ese tipo de formatos. Ahorita lo que acabas de decir es muy, muy interesante a todo nivel de contador, ¿sabes? Porque debemos entender que aunque yo tenga un formato es una base, pero tienes que hacer la tarea de especificarlo con las palabras que se necesitan. Y volvemos a lo mismo, estamos hablando de interpretación, y si tú colocas en el contrato y lo que dice se interpreta, el documento soporte es el contrato, no voy a poder decir que es otra cosa. Entonces es muy interesante, y no había pensado en esto, y de aquí en adelante voy a poner en las charlas, la interpretación tiene que ser precisa. Los términos contractuales son precisos, no tienen que tener dudas ni vacíos, porque eso también nos va a llevar a nosotros a cometer una serie de errores. La contabilidad pues es precisa, es que las matemáticas son exactas, y la matemática tiene una base, y la base tiene una base interpretativa que viene de una norma, de una ley, que tiene unos nombres y unos conceptos que tenemos que aprender a manejar. Parece genial. A ver, creo que esto es un tema bien importante para todos, para que podamos tener una estabilidad, y es la forma en que nos comunicamos, todos hablamos de lo mismo. Entonces, bueno, continúo con el tema del presupuesto. Simplemente les hago acá un recorderis, es importante lo que hablábamos en la interpretación, entonces los documentos que son válidos y que son necesarios y que hacen que nosotros podamos tener una retribución o una auditoría de lo que debe ser. Entonces, si hablamos de factura electrónica, si hablamos de nómina electrónica y de documento soporte, estamos hablando que esos documentos van a tener en todos unas retenciones en la fuente, porque todos somos agentes de retención. Al hacer agentes de retención, por ejemplo, en el tema del documento soporte, nos volvemos verificadores del pago de los aportes para fiscales. Entonces, allá me hacían una pregunta, bueno, ¿y qué pasa o qué pasaría con estos pagos que yo retengo que porque el personaje no paga nunca para fiscales? Entonces acá hablábamos de que hay una resolución, es que no tengo, me comprometo a buscarlo, me ayuda Ofelia también,
Mauricio, hay un decreto, más tardecito escribimos el número del decreto, donde tipifica que si el pago mensual que se realiza es inferior al salario mínimo, pues no podemos exigirle a la persona el número de la planilla del pago de la seguridad social, porque es que yo no tengo que solicitar la planilla física, tengo que solicitar ese número de planilla con el cual la persona está pagando la seguridad social, y ese tema también lo tratamos con Sandrita en nuestra charla de gestión documental. Genial, ahí hay algo muy interesante que estamos haciendo ahorita en Contablemente también con nuestros cursos de nómina digital, y es un mensaje para todos los contadores. Nómina digital no es simplemente coger un operador, poner la nómina y enviarla. No. Resulta que ahorita muchos se han dado cuenta que la parte del código laboral estamos muy flojos, ¿cierto? Entonces, no sabemos cómo se hace una liquidación, no entendemos bien cómo se generan los aportes para fiscales, quiénes están exentos, por qué estamos exentos. Y en el tema de los parafiscales para personas independientes, hay más normatividad que como contadores estamos obligados a empezar a conocer. O sea, si no sabes, empieza a buscar cómo te vas a capacitar en esto, porque lo que estamos hablando no es, y dispénseme lo que pasa, a ver, hay unos contadores que son psicorrígidos, pero son psicorrígidos en un error. Entonces, no le voy a pagar porque no me trajo para fiscales. No, pero ¿cómo no le vas a pagar si hay una norma? El señor que poda no tiene el conocimiento para explicarte que no superó un salario mínimo. Y que si hizo de pronto un trabajo superior, por ejemplo, de 3 millones, que el 40% no va sobre los 3 millones, que la UGPP sacó una normatividad donde yo puedo tener unos costos presuntos. Entonces viene un mundo, la nómina electrónica es un mundo aparte que tenemos que empezar porque ya estamos generando nómina electrónica y vamos a empezar a entender cómo debe funcionar ese mundo. Entonces ya no nos podemos apartar de todo lo que va a pasar. Aquí hay tema de novedades, o sea, es todo un número que los invito a que empecemos a mejorar esas habilidades en nómina. Yo le escuché a un operador, no voy a decir el nombre, que eran aproximadamente 22 ítems en nómina electrónica. Entonces, no es solamente los básicos que conocemos nosotros, sino son aproximadamente 23 a 25 ítems, porque está dotación, vacaciones, una cantidad de cosas que ya no me acuerdo ahorita el listado, por ahí lo tengo. Pero sí es muy importante, y lo que tú dices es conocer esos, porque sí, lo que tú dices, a veces nos contabilizamos en una labor o en un sitio, en un sector comercial o sector productivo de la economía, y no nos vemos más allá, y después vamos por decir, a otro sector y no sabemos ni siquiera cómo transmitir la nómina. Entonces... Eso que me están diciendo ustedes, ¿sabes? Que todos los sectores los afectan a ustedes. Porque si yo tengo un centro comercial, el sector real te va a pedir a ti soportes, y cuando llegue el contador del sector real te va a decir, venga, ¿y por qué la administración no me aparece como factura electrónica? Hay que explicarle, y entonces el contador del sector real empezará a entender el sector de propiedad horizontal y cómo funciona, porque acá, o sea, por eso estos espacios son tan chéveres y me gusta mucho compartir con esto. Nosotros no somos expertos en todo, pero tenemos que tener nociones. Y cuando sabemos que hay unos expertos en propiedad horizontal, pues yo los voy a llamar a ustedes, oye, mira, ¿cómo funciona esto? Si hay otro, pues llamaremos al experto. Y de eso se trata. Este es el boom de la contabilidad hoy tecnológica, ¿no? De que vamos a empezar a compartir experiencias, y a través de las experiencias vamos a mejorar nuestras capacidades. Entonces, fíjense que esto es planeación tributaria. La planeación tributaria también incluye la documentación, los soportes y los terceros que me van a afectar a mí en mi actividad económica, ¿cierto? Entonces, esto era algo que les quería hablar de los costos y los gastos. Y resulta que si hicimos un presupuesto, ¿cierto? Como una brújula, también tendríamos un hermano, que yo le digo el hermano primo gemelo del presupuesto, que es el flujo de caja, porque es que ese presupuesto solo no me sirve. El presupuesto me da la brújula. Ahora, el flujo de caja, lo que me da son los tiempos del efectivo. Listo, ¿dónde está mi dinero? Ahora sí, el cliente me dice, bueno, sí, muy bonito que yo vendí 1.000 millones. ¿Y mi plata dónde está? Y cuando empezamos a hacer este tipo de análisis del flujo de caja, que es algo muy sencillo, entonces oye,
¿cuáles son nuestros saldos? ¿Qué tienes en el bolsillo, en el efectivo? ¿Qué tienes en los bancos? Arranquemos por saber, bueno, yo tengo hoy 100 pesos. Listo. Y entonces, ¿qué te va a entrar? ¿Cuáles son las entradas? Entonces, no, mire, yo generé facturas y doy crédito, tengo unas cuotas de administración por cobrar en ciertos periodos. Entonces, yo divido esto en periodos, ¿cierto? Ahorita hablamos de los préstamos. Y con esas entradas de dinero, ¿qué debo hacer? Tengo unas obligaciones que debo pagar. Entonces, tengo unas salidas y tengo unos gastos, tengo que pagar unos créditos, tengo que pagarle a unos proveedores, ¿cierto? Y la diferencia me va a dar el disponible. Al llevar esto en el tiempo, yo voy a poder saber si el disponible va a ser suficiente o no. Y aquí también voy a crear unas políticas con mis clientes y mis proveedores. Las políticas de cobros no salen porque sí, no, salen de una necesidad. Por ejemplo, empezamos y nos damos cuenta que en el mes 6 tenemos un déficit de 10 millones. Tenemos que pensar, venga, tengo que prepararme porque en junio, si no se dan las ventas como vamos, muy probablemente necesito pedir un crédito. Y para pedir un crédito necesito unos documentos, necesito unos soportes, necesito ir hablando al banco y necesito. No, que es que mi tío me va a prestar, entonces tengo que ir a hablar con mi tío y me va a cobrar unos intereses que me van a afectar los gastos, y al afectarme los gastos me va a afectar todo el tema positivo, porque esos intereses también les tengo que hacer retención en la fuente. Y fíjense, todo, absolutamente todo lo que estoy hablando afecta tributariamente, pero tengo que saber de dónde sale. Entonces el flujo de caja, yo les recomiendo que el flujo de caja lo traten de llevar hasta a una parte semanal. ¿Quién lo maneja? El administrador o el gerente de una empresa, ¿cierto? Él es el que tiene que tener en la cabeza el negocio. Oiga, ¿cómo vamos? Mire que dijimos que vamos a hacer unas adecuaciones de unos edificios, pero los copropietarios no han dado la cuota extraordinaria por X y Y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque entonces no van a cumplir con los tiempos en que ustedes dijeron que se iban a hacer, y van a venir los que sí pagaron a hacerle el reclamo, ¿cierto?, sobre los que no han hecho el reclamo, pero ni el administrador ni el contador tenían idea de que todavía no hemos podido recaudar ese. Eso hace parte de ese. Mira, ahora me pasó donde yo vivo. Unas señoras hicieron una obra de un piso, pero ellas presupuestaron hace 2 años esa obra. Hace 2 años pidieron 50,000 pesos, supongamos, ¿cierto? Imagínate después de 2 años cuánto vale ya. O sea, ya no valía, ya con los 50,000 no alcanzaban a hacer la totalidad de la obra. Y después de 2 años que ya se había aprobado el tema, pues hay que hacer un incremento, ya mucha gente ya no vivía ahí, bueno, y se empieza a complicar. Y eso es porque, aunque dijimos que lo íbamos a hacer, no hubo una responsabilidad de alguien para estar pendiente de que en los tiempos se recolectara el dinero y mirar qué estrategias iban a hacer. No sé, o sea, obviamente a veces uno dice, no sé, sin saber del sector, con el solo hecho de emitir el documento para cobrar la administración, uno asume que ellos van a pagar. Y yo pensaría que no es tan cierto, porque hay gente que no paga, ¿cierto? Y me imagino que ustedes tendrán que hacer con el administrador algunas actividades de decirle, oiga, mandar circularización, estar pendiente de que estén pagando, porque de ese pago va a depender la ejecución de todo. ¿Y eso cómo sé si voy bien o voy mal? Pues tengo que hacer un flujo de caja. Tengo que establecer cuáles son mis cuentas por cobrar, cuáles son mis gastos fijos, cuáles son esos proveedores a los que yo les estoy pagando, porque también me imagino que si la gente no paga, ¿yo cómo le voy a pagar el servicio de seguridad? El del aseo. Bueno, entonces empiezo a entender el sector de ustedes, que es muy chévere, es muy complejo, pero hay que verlo desde el punto de vista que todo es planeación, absolutamente todo es planeación. Entonces, en este flujo de caja, ¿qué es lo que voy a medir? Pues, ¿cuándo voy a pagar y cómo voy a pagar? Es la velocidad del dinero. Entonces, digamos que ese es un esquema muy básico, ¿cierto? Pero muy completo, diría yo, de cómo puedo hacer una planeación tributaria, teniendo en cuenta que la planeación tributaria es el resultado de un presupuesto y de un flujo de caja. Que el presupuesto y el flujo de caja me van a dar políticas
De ahí nacen las políticas, políticas de cuentas por cobrar, políticas de cuentas por pagar, las políticas administrativas, si es que yo tengo de pronto inventarios, porque es más, hasta la compra de materiales para el aseo, yo he visto que tienen unos inventarios, y eso también hace parte de la planeación tributaria, porque puede que eso en el tiempo cueste más, cueste menos, pueda tener más, no tengo un sitio donde organizarlos. Entonces, de eso depende. Entonces, tener un buen presupuesto, un buen flujo de caja me va a permitir que podamos tener una planeación tributaria muy organizada. Marlene, creo que quieres aportar algo. Sí, es que estamos a 5 minuticos del cierre. Perfecto. Y creo que estamos aquí todos atentos. Entonces, no sé, mi invitación de pronto es, no sé qué dicen las niñas, si hoy en 8 volvemos a tener aquí la compañía grata de Mauricio para concluir el tema. Sí, porque quedamos como en la mitad, estamos a la expectativa. Entonces, si tú puedes, si en tu agenda te funciona, si tú nos puedes acompañar de hoy en 8 también, porque claro, yo sé que las personas están ahí ávidas de conocimiento. Perfecto, Marlene. Pues si quieres, y si quieres les propongo que hagamos una actividad. Hoy hablamos como una generalidad, ¿cierto? Si quieren lo que podemos hacer es como algo de preguntas y respuestas. Mira, yo tengo un problema, esto, ¿cómo lo generaría? Oye, yo tengo esto, ¿cómo lo...? Planteemos escenarios de lo que a ustedes les duele, a ver si les podemos sanar ese dolor de alguna manera con alguna recomendación y lo hablamos desde ese punto de vista. Sí, claro que sí, Mauricio. ¿Sí? Está perfecto. Marlencita, ¿nos recuerdas el correo electrónico de la hora contable para la hora contable, realizar sí, por ese medio las preguntas y nosotros te las trasladamos, Mauricio, para hacer la agenda? Llegó el helicóptero para llevarme a Yopal. Entonces, perdón el ruido. Se escuchaba terrible. Sí. Gracias, Martica. Es lahoracontable.ph@gmail.com. Entonces, lo encuentran también precisamente en la publicidad del programa. Y ahí esperamos todas las consultas. Te dejo para que cierres y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Radio Debate Opinión. Ofelita. No, pues mis agradecimientos a Mauricio en especial, además que es amigo de la casa, entonces bienvenido siempre. A las personas que nos acompañaron, a las más de 30 personas que nos acompañaron el día de hoy, pues muchísimas gracias. Y los que están en la plataforma de Radio Debate Opinión también muy agradecidos por la compañía. No sé si hubieron preguntas en el pero las contestaremos en la próxima emisión de hoy en 8. Entonces los esperamos muy pendientes en las redes sociales, como siempre compartimos el día anterior o en las horas de la mañana del jueves el link para el ingreso. Muchísimas gracias. Te dejo para que cierres, Mauricio. Gracias. No, a ustedes de verdad, muchas gracias. Sé que vamos a tener más espacios de estos. La idea es compartir las experiencias para aprender. Inviten a más personas en esos espacios. Inviten a los estudiantes, inviten a colegas, inviten a administradores. Esto es importante para hacer crecer el conocimiento, para que se fortalezca. Y les voy a decir, contador digital, el objetivo es que tú trabajes desde cualquier parte del mundo, que trabajes tranquilo, que puedas hacer muchas cosas sin tantos dolores de cabeza. Dejemos los dolores de cabeza para nuestro estudio, para nuestro conocimiento, pero cuando vamos a transmitirlo, que sea chévere, que sea algo que de verdad que nos guste, que nos motive. Entonces los invito a eso, a que seamos unos contadores digitales y pues como digo, bueno, que tengan unos contables días, unas contables tardes, unas contables noches y esperamos vernos acá dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Feliz día para todos. Mauricio.